qué bueno, gracias a Dios. Hoy vamos a estar viendo lo que la oración es para la iglesia. Y hay un texto ahí en 1 Tesalonicenses 5:17 que todos ya lo conocemos de memoria. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Hermano, la oración siempre será un tema actual y de carácter obligatorio en todas las iglesias que desean alcanzar los niveles espirituales a los cuales Dios desea llevarla, ¿va? Jesucristo no solo dedicó suficiente tiempo para dejarnos una enseñanza precisa sobre la importancia de la oración en la vida del creyente, ¿verdad? Sino que nos modeló un estilo de vida de oración que vale la pena incorporar a nuestra vida cristiana si es que queremos ser útiles y eficaces, ¿verdad? En nuestro servicio a Dios, a su iglesia y a la comunidad. Vamos a ver unas verdades acerca de la oración. La oración es la comunión íntima, ¿verdad? De la iglesia con Dios, ¿verdad? La oración es la comunión íntima de la iglesia con su Dios, con su Padre, ¿verdad? Y hermanos, este es un gran privilegio que ni siquiera Satanás ni el mundo puede arrebatar a la iglesia o al cristiano, ¿va? Miren, se podrá cerrar los templos y ya pasó, ya estuvimos en este tiempo que se dio el año pasado. Se podrán cerrar los templos, se podrá encarcelar a los cristianos, perseguir al pueblo de Dios que se ha dado y se está dando en otros países, ¿verdad? Y persuadir también a los creyentes para que abandonen la fe y renuncien al evangelio. Pero nunca se podrá impedir, hermano, nunca se podrá impedir que la iglesia ore, ¿verdad? Y recuerdan que de repente estaba cerrado allá el edificio donde nos reunimos como iglesia, pero estábamos como iglesia orando en nuestras casas, ¿verdad? Nunca se podrá impedir eso, que la iglesia ore, porque no hay nada, hermanos, que el hombre pueda hacer que limite la oración de un cristiano. Y podemos ver ahí en Hechos 12:5, en Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. La iglesia hacía sin cesar, mire, la iglesia allá reunida en casa, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, Pedro, pidiendo la liberación de Pedro. Y luego ahí podemos ver la respuesta de Dios en este mismo capítulo de Hechos 12, de 6 a 19, ¿va? Dios respondió el clamor de la iglesia y Pedro fue liberado de una forma extraordinaria, ¿verdad? Cómo salió de la cárcel, y yo creo que también esta historia ustedes la conocen muy bien. La oración nos lleva, hermanos, por la vía que siempre está abierta al trono de la gracia de Dios, ¿verdad? Ahí está. Esta es la vía para acercarnos al trono de la gracia de Dios, como dice Hebreos 4:16. La oración, hermanos, es la forma en que nos acercamos a Dios con reverencia, ¿verdad? Ahí está Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración, hermanos, es la forma en que nos acercamos a Dios con reverencia porque Él es nuestro Rey, pero también con confianza absoluta, porque Él es nuestro amigo. Él es nuestro consejero. Él es nuestro Padre amoroso y nosotros podemos acercarnos a Él con plena confianza, ¿verdad? Y a través de la oración
Él está escuchando, ¿verdad? El clamor de sus hijos, la voz de sus hijos. Podemos exaltarlo a través de la oración, podemos quejarnos, podemos agradecerle, podemos pedirle. Ese es maravilloso, ¿verdad? Y los hijos de Dios tenemos un privilegio. Los hijos de Dios tenemos un privilegio de tener tiempos a solas con nuestro Padre Celestial y exponerle nuestras quejas, nuestras preocupaciones, nuestras aspiraciones y deseos de nuestra vida, ¿verdad? Ahí podemos ver Mateo 6:6. La palabra de Dios en Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Jesús, hermanos, aquí no está prohibiendo que la oración sea en público. Él está enseñando que la esencia de la oración radica en la comunión íntima con Dios, en esa relación con Dios. Recuerdo que un predicador mencionaba que decía que cuál es el secreto de la oración. Decía, el secreto de la oración es la oración en secreto. Bueno, ¿verdad, hermanos? Eso que podemos estar, tener esa comunión con el Señor. Dice una anécdota aquí, dice, un hombre dijo en su lecho de muerte: no voy a encontrarme con un Dios extraño, desconocido, con quien nunca hubiera hablado. Voy a la casa de mi padre. Aprendí a conocerlo en secreto en mi aposento por medio de la oración. La pregunta, hermanos, ¿podremos decir lo mismo? ¿Podremos nosotros decir lo mismo? Cuando el apóstol Pablo describe, hermanos, la armadura del cristiano allá en Efesios 6, recuerdan que habla del escudo, de la fe, del yelmo, de la salvación, del apresto, de las sandalias, que es el apresto del evangelio, la espada, el espíritu, que es la palabra, pero habla de todos esos elementos, ahí en Efesios 6, de todos esos elementos que es la armadura, del cristiano. Que él menciona al final, ahí en el versículo 18, 6:18, él menciona la oración como la atmósfera en la que el soldado de Cristo debe vivir y respirar, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Qué bonito, ¿verdad? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la atmósfera, hermano, la atmósfera en la que el soldado de Cristo debe de vivir y respirar. Es básica, es importantísimo, ¿verdad? La oración para el cristiano, la oración para la iglesia. Ese es mantener una comunión constante con su capitán por medio de la oración. El cristiano se encamina a una victoria segura. La iglesia sin oración es un ejército sin armas, porque la oración es el poder de la iglesia. Escuche bien, una iglesia sin oración es un ejército sin armas, porque la oración es el poder de la iglesia. Otra verdad acerca de la oración es que la oración es la potencia de la iglesia, el poder, ¿verdad? Por así decirlo, la oración es la potencia de la iglesia. Escuche bien, el poder de la oración es el poder de Dios, quien escucha y responde nuestras oraciones.
¿Qué es lo que dice Juan 14, 14? Nuestro Padre escucha y responde nuestras oraciones. Juan 14, 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿En qué nombre tenemos que pedirle al Padre? En el nombre de su Hijo Jesucristo. El poder, hermanos, de la oración no fluye de nosotros. No fluye de nosotros. Yo creo que hay veces cuando oramos bastante como que creemos que es que somos los grandes espirituales. Hay que siempre tener en mente, ¿verdad? Hay que siempre tener en mente, o incluso cuando Dios nos responde o cuando Dios es maravilloso con nosotros, pero siempre hay que tener en mente que no somos nosotros, ¿verdad? La oración, hermano, lo que hace es que nos pone en contacto con el Dios Todopoderoso. Perdón, creo que me adelanté aquí. Perdón. El poder, le estaba diciendo, el poder de la oración no fluye de nosotros. No son las palabras especiales que decimos o la manera de cómo expresamos aquellas palabras, ni siquiera con la frecuencia con que las decimos o las repetimos constantemente, ni por elevar la voz, hermanos, la oración. Algunos creen que por gritar, por elevar la voz es que es escuchada la oración o que la oración va a tener mayor respuesta. O es una oración poderosa porque ora casi gritando, ¿no? El poder de la oración no tiene que ver con la postura del cuerpo. Dice, si está, ¿verdad? Inclinado, de rodillas, de pie. No tiene que ver tampoco con cuestión de postura. El poder de la oración, hermano, viene de nuestro poderoso Dios, nuestro Dios omnipotente, que escucha y contesta nuestra oración. La oración nos pone en contacto con nuestro Dios, ese ser todopoderoso. Ahorita podemos escuchar cómo cayó agua y de repente cómo escuchamos aquellos truenos, ¿verdad? Y a veces nos asustamos y no digamos cuando se ve aquel relámpago y qué susto, pero es el poder del Señor. Poder, es un Dios todopoderoso, es el creador del universo. Es maravilloso, pero es nuestro Padre celestial y a Él podemos acudir. Y el poder, ¿verdad?, de la oración viene de Él, de quien esperamos poderosos resultados. Cualquiera que sea la respuesta a nuestras oraciones, Él es Dios a quien oramos. Él es la fuente del poder de la oración y Él puede respondernos y lo hará, pero de acuerdo con su voluntad. Debemos de reconocer eso, de acuerdo con su voluntad. Cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, hay una frase que nosotros decimos ahí, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Cuando oramos, y esa oración debe ser una oración diaria. Señor, que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Qué maravilloso es, qué precioso es cuando usted reconoce la soberanía de Dios y le dice en cualquier situación, cualquier dificultad, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo les mencionaba que el estilo de vida nos los modeló Cristo. Cuando Él iba a la cruz del Calvario y Él dijo, si es posible que esta copa no pase, pero Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, que se haga tu voluntad. Y vemos el poder de la oración ahí en Hechos 9:34. Nosotros podemos ver a un ex pescador de Galilea, Pedro. ¿Qué era Pedro? Era un pescador y después dejó de ser un pescador para convertirse en un evangelista poderoso, discípulo de Cristo, lleno de poder y del Espíritu Santo. Y en Hechos 9:34, mire cómo dice, Pedro va a la casa de Eneas. Eneas está paralítico, tiene como 8 años de estar paralítico, está postrado en la cama.
y le dice Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida, ¿qué? Se levantó. El poder de la oración. El poder de la oración. ¿Y quién dice? Jesucristo, ¿qué? Te sana. Es Jesús obrando a través de Pedro. No es que era super Pedro. No, él tenía una íntima comunión con Dios y Dios lo estaba usando. Pero quien sana a Eneas es Jesucristo. Pedro le dijo en el nombre de Jesucristo. Más adelante vemos resucitando a Dorcas ahí siempre, en 9:40, ¿verdad? Resucitando a Dorcas. Ahí decía que había muerto, ¿verdad? Esta mujer, que era una mujer piadosa, y todos estaban llorando, ¿verdad? Y Pedro ora por ella. Ahí vemos el 40, dice, sacando a todos de la habitación, se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro, ¿qué es lo que hizo, hermano? Oró. La oración es poderosa, hermano. Pedro oró. No era su propio poder, ¿verdad? El que Pedro invocaba, sino el de Jesucristo, el del Señor Jesucristo. Creo que deberíamos pensar más en lo que Cristo puede hacer por medio de nosotros que en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, ¿verdad? El poder es que viene de Dios. La oración eficaz, la que produce milagros, no es un privilegio de unos pocos, hermanos. No. Como los apóstoles y los profetas, todos los creyentes podemos orar y esperar los mismos resultados. Si no, pues miremos ahí lo que dice Santiago 5, 17 y 18. 5, 17 y 18. No es un privilegio para unos pocos. Todos los hijos de Dios podemos obrar grandes milagros a través de la oración, porque es el Señor el que nos puede usar. Miren lo que dice Santiago 5, 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era como nosotros, hermano. Ahí con dudas, con algunos errores, fallas que cometemos. Mire, Elías era un hombre sujeto a pasiones y semejantes a las nuestras. No era un súper Elías, ¿no? Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. La oración debería ser nuestra primera reacción, hermanos, en vez de nuestro último recurso. Cuando ya todo lo demás ha fallado, la oración debe de venir primero. Dios es infinitamente más poderoso que cualquier otro recurso al que nosotros podemos acudir. Nosotros a veces nos enfermamos y en vez de buscar al Señor a través de la oración, primeramente buscamos al médico, buscamos la medicina. Si hay algún problema ahí de complicaciones, como en este tiempo que dicen que muchos están estresados, que van a buscar psicólogos, sociólogos, qué sé yo, para que los puedan orientar. Si hay necesidad económica, pues al banco y etcétera, otras instituciones humanitarias cuando hay necesidades. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar al Señor. Es importante de repente que conozcamos la bibliografía tal vez de John Mueller, un hombre de fe, hermano. Un hombre que no tenía nada y solo oraba, le pedía al Señor por cuidar niños huérfanos y comenzó a construir orfanatos, ¿verdad? En aquel tiempo que le daban hospicios y tenía hasta 10,000 niños llegó a tener y no tenía nada de recursos. Él oraba cada día y había provisión para ello. Era un hombre de fe y un hombre de oración. Y Dios se manifestaba a través de él.
Si así lo creemos, hermanos, entonces nosotros debemos de apoyarnos en el Señor, buscarle en la oración, debemos de ser constantes en oración, debemos de ser persistentes, ¿verdad? En la oración, descansar en Él, creámosle a Él, busquémosle a Él, confiemos, digámosle todo. Si tenemos algunas quejas contra Él, acerquémonos, ¿verdad? Pero creamos también, tengamos fe de que cuando nosotros pedimos, Dios va a obrar, Dios va a obrar. Y no, porque a veces nosotros pensamos, ¿y a mí qué me va a escuchar? No, es que no somos nosotros, es Él. Él es el que obra, Él es el que responde, Él es el que actúa, ¿verdad? Eso es lo maravilloso. Dice una frase aquí: nunca eres tan grande como cuando te arrodillas delante de Dios, porque el poder de la oración es incuestionable. Nunca eres tan grande como cuando te arrodillas delante de Dios, porque el poder de la oración es incuestionable. Ningún hombre o mujer, podemos poner también, es más grande que su vida de oración. Es clave, básico, hermanos, para el cristiano, importante, principal, la oración. La oración, la oración. Y cuando usted va a la palabra y ha orado, se le ilumina también para poder entender y comprender la palabra de Dios. Otra gran verdad, hermanos, es la oración trae bendición a la iglesia. La oración trae bendición a la iglesia. Hechos 2:42. La iglesia que ora es una iglesia que progresa, una iglesia que avanza, una iglesia que triunfa sobre el enemigo y que amplía su visión evangelizadora, misionera. Miremos lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y en las oraciones. La iglesia, hermanos, que ora es una iglesia poderosa, una iglesia que crece. En Efesios 1, del 15 al 19, no vamos a verlo todo, pero sí tal vez el 17, sí. Monillita es la que nos está colocando ahí, el 17. Efesios 1, 17. Pablo está orando por la iglesia, ¿verdad? Efesios 1, 15 al 19. El 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo vuelvo a leer. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esta era la oración de Pablo. La oración, hermanos, guarda la iglesia de falsas doctrinas, porque se busca en Dios la sabiduría y capacidad para entender la palabra de Dios y poder interpretarla, entenderla y asimilarla. Es necesario que oremos y le pidamos el entendimiento al Señor, que nos llene del conocimiento de su voluntad, de sabiduría, inteligencia espiritual, como Pablo oraba allá en la iglesia de Colosas también. La oración trae avivamiento a la iglesia en todas las áreas de la vida, de la iglesia: unidad, santidad, obediencia, consagración, dedicación a la comunidad cristiana, al servicio de Dios. Y volvemos a leer ese versículo 42 de Hechos 2:42. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y podemos leerlo hasta el versículo 47 y vemos ahí que dice que los hermanos, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y dice que la iglesia iba creciendo, fortaleciendo, una iglesia poderosa. Eso se logra a través de la oración, La oración trae crecimiento a la iglesia, hermano.
Y también en el orden personal se activan dones, ministerios, talentos que Dios entrega para ofrecer el mejor y más excelente de los servicios a Dios, a la iglesia. Y hay un mayor compromiso con Dios en el orden individual. Por eso es importante que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a desarrollar nuestros talentos, nuestros dones, ¿verdad? Ya vamos a ir concluyendo. Y estábamos hablando en el orden individual, ¿verdad? Se activan los dones, etcétera. En el orden congregacional, el nivel espiritual de la iglesia se eleva, la alabanza alcanza niveles sorprendentes y el amor fraternal se estimula. Ya lo vimos en estos versículos que están aquí y que los estábamos leyendo. También la visión por las almas o la compasión por las almas, ¿verdad? Se activa. Los planes misioneros se incentivan y Dios pone en nosotros un espíritu compasivo por las almas, así como Cristo, ¿verdad? Lo menciona en Mateo 9:36, Marcos 6:34, que dice que tenía compasión por las almas. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos, cuando tenemos intimidad, nos va a agradar hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere, y nos mueve hacia eso. La genuina oración incluye adoración, confesión, súplica, intercesión y acción de gracias. La iglesia que ora así será bendecida. Ya para concluir, la oración no es una opción. La oración no es una opción. La oración es más que una puerta de emergencia en tiempos de peligro o crisis. Es un estilo de vida. Hermano, la oración es un estilo de vida. Como creyentes, tenemos que estar constantemente orando. Si no oramos, qué difícil, hermanos. Porque la oración es un estilo de vida. Es un canal abierto hacia Dios. Creo que hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, la oración será imprescindible en la vida de todo cristiano. La oración es el recurso que Dios le dejó a la iglesia para que tenga comunión con Él. Queremos tener una intimidad con el Señor, un acercamiento con el Señor, conocerlo más, ser efectivos en el servicio, en la obra del Señor, efectivos en nuestro trabajo individual también, y también en nuestros hogares y en todo lo que hagamos. Necesitamos tener esa íntima comunión, íntima relación con Dios a través de la oración. Esa es una plática con el Señor, una conversación con el Señor. Esa es una amistad con nuestro Dios. Debemos orar para aprender a orar. Orar para aprender a orar. Si somos débiles en la oración, somos débiles en todas las áreas. Así que, hermanos, los animo. Dediquemos más tiempo a la oración. Y el Señor nos va a iluminar y nos va a usar de una manera más efectiva y productiva. Que Dios me les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Sí, Señor, gracias porque eres un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios cercano, Señor. Eres el Dios todopoderoso, pero no es nuestro Padre.